En mi caso estoy participando como defensor particular de algunos de los 7 que salvaron la vida, que fueron torturados por la policía de Das Neves y del comisario general Ale. Bueno, como Gillo contaba, salvaron la vida de milagro. A partir de ellos poder dar su declaración en la audiencia de control de detención que tuvimos el día jueves en Esquel, el juez a cargo de esa audiencia ordenó la inmediata investigación de las denuncias que ellos hicieron de las torturas policiales, y bueno, también que se arme un legajo aparte, y ordenó algo que es fundamental también, que sean los 7 examinados por el cuerpo médico forense, porque también tuvimos muchas deficiencias en cuanto a la actuación médica. No en todos los casos, hubo médicos que fueron muy probos y muy nobles, pero también hubo otros que para tapar a la policía, o no sabemos por qué razón, soslayaban directamente los padecimientos que ellos venían a expresarles y decían: no, andá, no tenés nada, tomate este calmante y ya está. Cuando, bueno, insisto, habían salvado la vida de milagro, armados con una cámara fotográfica, un celular a través del cual sacaron fotos, que esperemos que ese material la policía no los haya robado, porque también quedó en manos de la policía. Y el arma fundamental que tenían era su miedo, su terror a lo que estaban viviendo, que era una pesadilla con esta balacera, gatilleros por todos lados, de civil, de uniforme. Y bueno, que estamos seguros que si no llegaban al pueblo a tiempo, hoy estarían un par de ellos acribillados por balas policiales y estaríamos hablando de otro resultado. A partir de ahí tuvimos la audiencia de control de detención. El juez no se animó a declarar ilegal la detención a pesar de las evidencias que eran más que contundentes. Sí debemos reconocer que el juez equiparó toda la truchada que armó tanto la policía como el fiscal actuante, subrayo, la truchada que armaron la policía y el fiscal actuante, y lo equiparó con las declaraciones de las 7 víctimas, cuya elocuencia, coherencia y sobre todo verosimilitud, bueno, cambiaron el curso de esta investigación. Creemos que, digamos, dando de muerte a la investigación del fiscal. Pero ¿qué pasa? Hay que seguir adelante, ellos siguen imputados, se les dio la libertad inmediata, la Fiscalía pidió una restricción que era que se presentaran ni más ni menos que ante una comisaría, justo quienes habían sido víctimas, una enfermedad parte de esta perversión, ¿no? Pero bueno, nosotros nos opusimos, se hizo lugar también. Quiero aclarar que la defensa es compartida por quienes habla, pero también por el Ministerio de la Defensa Pública de Esquel, que también una labor excelente, y bueno, en un contexto también muy complicado porque había varios episodios, hay mucha confusión mediática. Estamos leyendo en Buenos Aires que todos los procedimientos se confunden, las jurisdicciones se confunden, etcétera. Bueno, y ahora lo que queremos es también, que esto lo dijimos en la audiencia, por un lado deslindar responsabilidades de los funcionarios actuantes, tanto del Ministerio Público Fiscal, concretamente ellos le reprocharon al fiscal que, estando en la dependencia policial, escuchándolos a escasos metros, no quiso en ningún momento escucharlos, violando su deber de objetividad. Tenemos en cuenta que el fiscal, por un lado, tiene que recabar las pruebas que le da la policía, pero por otro lado también pruebas de descargo si hubiera. Bueno, en este caso, ver siquiera cómo estaban ellos físicamente. El fiscal no le importó absolutamente nada, se casó con la versión de la policía y vino a la audiencia con un cuento que ni el más ducho escritor de ciencia ficción se le hubiera ocurrido, pero aparte es mala ciencia ficción. Esto fue lo que más nos indignó. La pieza del fiscal a través de la cual pidió la apertura de la investigación de ellos es una truchada que ni el Chavo del Ocho la escribía peor. Pero estamos hablando de un fiscal de la nación. O sea, no es joda, no es que, bueno, en un cabaret a las 3 de la mañana se le ocurrió ponerse a zapar. Es un fiscal de la nación. Nosotros dijimos, salvaron la vida por milagro en la audiencia. O sea, queríamos hacerles ver la dimensión de lo que acababa de ocurrir. A cualquiera de los presentes nos podría haber pasado, por el solo hecho de ir a apoyar, terminar a milímetros de las balas, a milímetros literalmente. No hubo un muerto de pedo, insistimos.
Esto tiene que ponerse, digamos, de resalto. Y bueno, lo que estamos esperando es la inmediata renuncia del ministro de Gobierno, que por el contrario, lo único que hizo hasta ahora, luego del intento de homicidio a estas 4 personas, lo único que hizo fue doblar la apuesta y comenzar a hablar de terrorismo y un delirio. Y bueno, llamamos al gobernador también a la mesura, llamamos a la policía a la mesura. Queremos destacar también que fue muy distinto el trato que recibieron en la comisaría de Esquel, que fue excelente, dentro de las circunstancias de estar presos, etcétera, ¿no? Pero fue excelente comparado con lo que les pasó en el Maitén. Y también advertimos a toda la región, los policías de Maitén están súper cebados, quieren que les demos un muerto y no se los vamos a dar. Todo lo que sea mapuche, hippie, rockero, etcétera, van con todo, van sin preguntar, insisto, y aparte les plantaron pruebas. Cuando aparece después el informe de criminalística, resulta que había unas supuestas molotov de botella de cerveza, botella de fernet, etcétera, que estaban incólumes, impolutas, aún a pesar de la persecución, de la rotura del neumático, de las idas y vueltas de la camioneta, que era imposible, tenía que haber estado, de haber existido en el momento que ellos iban viajando, esas botellas tenían que haber estado destruidas o explotadas, o toda la caja llena de combustible, pero no paraditas, como si no hubieran estado en semejante trance. Pero bueno, plantan pruebas, intentan matar militantes, confundiéndolo todo por supuesto y tratando de justificar de por qué había que matar a cada uno de quienes ustedes están viendo las caras. Por lo tanto, bueno, es de un escándalo de proporciones que no esperábamos estar transitando y es parte del continuum también que está, digamos, padeciendo todo el pueblo mapuche y en este caso más todavía porque a partir de esta semana el gobierno empezó a elegir ciertos referentes mapuche para firmar supuestos pactos de diálogo, paz social, etcétera, utilizando de un modo paternalista y muy sucio, empezando por el director de Asuntos Indígenas, también por el Ministerio de Gobierno y sobre todo por el gobernador Das Neves, a quien responsabilizamos de esta carnicería que se intentó perpetrar. Entonces eso tenemos que ser muy claro, ponerle los nombres que tienen y decirle basta señor gobernador, basta de violencia radicalizada como la que protagonizó su policía este 10 de enero y que sigue protagonizando. Porque quiero contarles que nos tocó volver el viernes a juntar las cosas, ellos tuvieron que pasar por el mismo lugar donde habían sido acribillados a balazos, tuvieron que entrar a la misma comisaría, luego fuimos a Vigeato y cuando fuimos a Vigeato nos encontramos con todos los efectivos, o gran parte de los efectivos que habían participado, no solo en la balacera, sino luego en la paliza posterior, que enseguida apenas vieron y reconocieron, ellos ya en libertad y sacando fotos de la vereda, ¿no? Apenas reconocieron quienes estaban, fueron derecho a buscar sus itacas como acto reflejo. Obviamente tomamos nuestras cosas, nos fuimos lo más rápido que pudimos, pero así está el clima en Maitén, así está el mundo, amigos, diría. ¿Y el fiscal? ¿Quién es el fiscal? El fiscal, en este momento, el fiscal a cargo, el doctor Carlos Díaz Mayer, de quien vamos a pedir el inmediato apartamiento y además la investigación por su responsabilidad, porque, y esto me hago cargo personalmente, si él hubiera actuado de manera cabal y proba, no los hubieran torturado los Robocop que los trasladaron por el camino de los lagos para hacerlo más largo y más, digamos, intensificar más la tortura por el camino de los lagos desde Maitén hasta Esquel. Carlos Díaz Mayer es uno de los principales protagonistas de estas torturas que ellos sufrieron, en el caso de él por omisión. Por lo tanto, consideramos que no está en este momento en su eje, no tiene el equilibrio suficiente desde el punto funcional, pero también desde el punto de vista personal, porque él también hay que ponerse a investigar cuál fue su actuación, no está en condiciones personales de hacerse cargo de esta investigación y así lo vamos a solicitar durante esta semana.